también estoy muy sorprendido porque ese video es parte de una promoción para un programa de televisión que voy a tener en otro canal, en el canal Willax, y lo que ocurrió es que alguien lo fugó, lo puso en las redes y entonces parece que yo me estoy lanzando cuando lo que yo estaba haciendo es lanzando un programa de televisión, cosa que andamos dos personas sorprendidas, usted y yo. Pero de alguna manera usted podría haber ingresado al mundo de las comunicaciones para promocionar eventualmente una candidatura. Lo que ha pasado, que es bien interesante para mí, es que cuando esto salió me dije, caramba, esto es tremendo, porque que bueno, la gente va a pensar que me estoy promocionando, pero he visto efectivamente el ruido que esto ha causado. Han salido muchas personas a decir que les parecería muy bien que me estoy lanzando y por supuesto otras críticas, cosa que yo estoy justamente, al igual que usted, reflexionando al respecto, porque no sabía que iba a causar tanta controversia y tanto apoyo y unos ataques bien rabiosos. Entonces Claro, aquí estamos los dos sorprendidos y en mi caso tratando de saber qué significa todo eso y muy curioso por encontrar una respuesta. pero ¿está reflexionando también sobre la posibilidad de postular o solamente aceptaría una colaboración con algún candidato? Lo que yo siempre he hecho, porque es lo que hago en otras partes del mundo, yo básicamente sé cómo constituir gobiernos, yo no soy un asesor político en términos de estrategias electorales, nunca he hecho eso. Siempre ha sido para hacer reformas de gobierno. Eso es el lugar donde yo estoy cómodo, eso es mi zona de confort, como se dice. En lo que se refiere a postular, no estaba del todo en mis cálculos, entre otras cosas, porque igual que todo el mundo yo estoy impactado por los estragos del coronavirus, por un lado, y por otro lado, con la vida acelerada que ha tomado la política y el hecho que ya no se está haciendo política como en los viejos tiempos, pues las plazas gradualmente hay que construir todo un edificio. Ahora las cosas están ocurriendo a una velocidad increíble y con un Congreso que apenas tiene algunos meses. Entonces estoy yo, por supuesto, tratando de ver de qué manera puedo mejor servir al país, que siempre ha sido mi objetivo. Claro, entonces no descarta la posibilidad. ¿Ha usted conversado con algún partido político? ¿Ha conversado, por ejemplo, con el señor Forsyth? Ah, yo le puedo contar eso, sí. Lo que no quisiera yo es poner nombres, porque si no ya nadie me va a visitar si le estoy contando a René, a todo el mundo quién me visita. Será la última vez que me van a salir. Pero la verdad la verdad, René, es que hasta ahora, si se trata de jefes de partidos políticos, he recibido efectivamente la visita de unos 8, 8. 8, pero no, pero desde ya algunas semanas, lo cual no es inusual. Yo lo recibo también de otros Y de países, todo el espectro político, don Hernando. de todo el espectro político, claro Ajá, que sí. ajá. Claro, porque hay propuestas nuestras que son, en primer lugar, como usted sabe, René, nosotros, en primer lugar, para comenzar, la mayor parte de mis clientes afuera, mis jefes de Estado, vienen a ser generalmente reformistas, revolucionarios, de izquierda, como ocurre en muchos países en desarrollo, pero no son evidentemente los únicos. Entonces, no es de sorprender que en el Perú, donde ya en algunos casos hay una izquierda moderna, también de ahí vienen algunas preguntas. Yo diría que probablemente algunos 8, yo probablemente diría que la mayoría de las visitas son de partidos conocidos como reformistas, progresistas o de izquierda, sí. Uh-huh. Progresistas o de izquierda. Porque lo que me han dicho es que quien estaría más avanzado en las conversaciones es el señor George Forsyth. ¿Es correcta esta información? Con usted. No, pues yo no puedo contar eso. No puede contar. Ok. ¿Cómo voy a contar eso? Desde el momento que digo eso ya no me vuelven a llamar, ni usted me va a volver a llamar. Ok, ok. Ahora, usted me ha dicho que también lo buscan partidos progresistas, pero quienes más han celebrado este video han sido justamente los conservadores. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, ¿es usted conservador? No lo creo. No, eso es bien interesante, ¿no? Cuando yo escribo el otro sendero, si usted agarra la parte, la página de dedicatoria, lo dedico a la izquierda y lo dedico a la derecha, porque creo que los dos tienen cosas interesantes en lo que se refiere a los países de desarrollo. Uno, porque hay derechas efectivamente que quieren cambios, aunque la mayor parte de ellas son mercantilistas, a juicio mío.
Y la izquierda porque definitivamente quiere la reforma y quiere rescatar la causa de los pobres. Entonces, en ese sentido, no, absolutamente no. Yo no soy conservador en el sentido político de la palabra. Yo hay pocas cosas del sistema político y del Perú, por ejemplo, que yo quisiera conservar. Pero me refiero a puntos Lo un que poco, tengo, un lo poco que tengo, peliagudos, don Hernando, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en casos de violación, la legalización de la marihuana medicinal, ese tipo de cosas que son básicamente los que generan estos enfrentamientos entre los sectores progresistas, que no necesariamente son de izquierda, sino son progresistas, pueden ser de derecha también, y los conservadores. no, en ese sentido, definitivamente yo soy progresista. Yo estaría mucho más, por ejemplo, en los Estados Unidos, del lado llamado liberal o de izquierda. Yo soy, en primer lugar, me lo dijo mi padre desde chico, muy tolerante en lo que se refiere con tal que no sean pues barbaridades, a las libertades sexuales, y cada cual escoge lo que le da la gana. No ¿Apoya me usted? parece que es una buena idea de alentarlos en libros de colegio, pero que la gente tiene. Le voy a decir cómo viene la cosa. Me acuerdo haber leído a los 16 años, en ese momento, hace ya un buen tiempo de eso, un libro creo que se llama Masters and Johnson, en los cuales se hacía un análisis de que era la homosexualidad. Y la homosexualidad entre gansos, por ejemplo, es 36%. Claro. Entre perros collie es más o menos 33%. Entonces es una condición natural, porque para mí muchas de estas cosas son perfectamente naturales y con tal que no sean abusivos, que no haya pedofilia, yo no veo Por absolutamente supuesto. Entonces ningún problema. apoyaría usted el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Yo no tengo problema con eso. Si nosotros tenemos derecho a ceremonias, bueno, ellos tendrán derechos a sus ceremonias. Una ceremonia es una ceremonia. ¿Por qué Ajá, se le va a prohibir? ajá. No, Y al no, no, aborto en no. casos de violación, por decirle. Mm, yo mismo estoy ahí en dudas sobre eso. Ese es un punto muy sensible para mí. La Ok. verdad es que tendría que, mire, de todas maneras la gente va a hacer lo que le da la gana. Si la idea es ya meterlo en la ley y eso va a tener efectos y consecuencias sociales, yo tendría que pensarlo mejor de lo que estoy Pensarlo mejor. pensando. Pero Mm. en el tema del matrimonio homosexual, sí, o igualitario, mejor dicho, sí usted no se opondría e incluso podría incluirlo en un eventual programa. Eso es otra cosa distinta. Eso no está, eso no, yo no soy tan de avanzada, pero que por el hecho de tolerarlo, mire, hasta cuando yo he tenido enamorada con la cual no me he casado, hemos tenido ceremonias, como no. Acabo de tener una ceremonia Pero muy ceremonia importante. reconocida jurídicamente, digo. Eso es otra cosa, pero yo acabo de tener una ceremonia muy importante porque se murió mi gato después de 15 años y te aseguro que fue una gran ceremonia y fue, por supuesto, totalmente informal. Claro, pero bueno, para acabar con ese tema y entrar a la pandemia, entonces no se opondría a un matrimonio igualitario, pero tampoco lo promocionaría. Yo no lo promocionaría porque yo creo que la política es el arte de lo posible. Y no sé si eso sea posible en el Perú, pero que si la mayor parte de los peruanos creen que es una cosa así de tan importante, por supuesto yo voy a ir porque no veo que eso va a cambiar las cosas. Pero lo importante es que no imponer algo en la cual la gente no cree que va, o algo que va en contra de las instituciones que nos gobiernan. Yo creo que en estos momentos, como tú dices, René, donde hay este coronavirus, hay temas muchísimo más importantes de que si celebramos esto o no lo celebramos. Ok, es porque ya estamos hablando de una eventual candidatura, entonces esos temas, por más emergencia en la que estemos, hay que tocarse porque responden a minorías que no tienen los mismos derechos que la mayoría de la población y una democracia se mide en función de los derechos de las minorías también. Claro, si efectivamente yo tomara una decisión de correr, evidentemente yo tengo que tocar entonces todos los temas, pero como no es el caso, René, no se plantea el problema. O sea, me guarda la respuesta para cuando candidatee. Mucho mejor decirle, guardo la respuesta para cuando estemos pasado el 30 de septiembre, va a ver si aparezco o no aparezco. En todo caso, yo mismo estoy tratando de asimilar, ese es mi problema. Ok. Yo estoy tratando de asimilar hace 2 días y medio toda la conmoción que esto ha causado.
y yo mismo tratar de encontrar, mirarme en el espejo y decir, oye, mira, tú no te esperabas esto, tú quieres una cosa como eso, y por supuesto lo que yo trato de ver a mi alrededor es debe haber gente que yo quiero apoyar y que tiene las mismas ideas que yo, y según lo que yo veo, yo definitivamente si encuentro a alguien que tiene los mismos caminos que yo pienso, de todas maneras lo voy a apoyar. Yo prefiero eso a tomar un liderazgo en estos momentos, pero efectivamente no estoy listo para pronunciarme, y en un sentido o el otro sería lo lógico en el Perú. Aquí en el Perú pues no es como los Estados Unidos, donde sale un padre de familia y dice a sus hijos, he decidido que tenemos que servir a nuestra patria, voy para adelante. En el Perú eso no funciona, a la gente no le gusta. Entra de costado y... Vamos a hablar entonces de esos temas en su momento, si es que termina usted candidateando o apoyando a una plancha presidencial. Sí. Por ahora, me gustaría preguntarle también, ¿qué le parece este desastre? Es durísimo usar esa palabra, pero es un desastre lo que estamos viviendo, no solo en Perú, en el mundo, pero en Perú hemos alcanzado el récord de muertos por 100.000 habitantes. La economía va a tener una caída aproximadamente del 30% ya tuvo este mes, y tendría una caída alrededor del 16% en el año. Entonces, ¿usted es de los que piensa que se vienen tiempos muy oscuros, o que más bien va a ser una caída rápida y un rebote igualmente rápido? Mira, tú sabes, los economistas les gusta hacer predicciones. Generalmente no funcionan. Lo he visto, lo acabo de ver de un libro de un amigo mío que se llama Tyler Cowan, donde justamente hace un repaso de todas las predicciones sobre el crecimiento económico de empresas en particular, y no hay ninguna que la chunte. Lo que yo sí dije, porque algo sabía de pandemias, es un tema que es muy de un par de amigos míos, uno italiano y el otro americano, que han estudiado las pandemias a través del mundo. Y cuando yo vi aparecer eso, sí, creo que está inclusive en la prensa, creo que era diciembre o enero, y se hablaba de qué efecto podría tomar esta pandemia. De repente era febrero, no me acuerdo muy bien ahora. Me acuerdo que predicciones peruanas iban por la mitad del 1%, íbamos a caer en 1%. Yo usé la cifra 15% sencillamente porque lo veía dramático. Y lo veía dramático porque sé que la única manera de ayudar es tener datos. En un país informal, tener datos es muy difícil. O sea, acertó usted. Aceptó, pero también tenía otro factor que también creo que está en la prensa, que es el siguiente, que la otra forma de suplir la falta de datos es tener democracia directa, es decir, de encontrar la manera de recoger datos que no están oficialmente, pero que sí existen en el sector informal, sí está documentado, pero por ellos mismos. Y no veía, y en todo lo que yo he visto de este gobierno y también de anteriores, esa capacidad de diálogo con el pueblo. Entonces yo supuse lo peor y utilicé la cifra 15 como hubiese podido utilizar 20 o 30%. Claro. Por lo tanto, la veo muy difícil por los 2 o 3 años, muy difícil. 2 o 3 años. Pero no solamente por el lado médico, René, sino sobre todo sobre el lado económico, porque lo que se ha destrozado es también la vida organizada de la gente, y la empresa no es otra cosa que la organización entre varias personas, y eso lo estamos destrozando todos los días. Ergo, la recuperación no es solamente una recuperación de las cosas ya construidas, sino de todas aquellas cosas que todavía hay que construir para que los pobres que ya están en la calle vendiendo lo que puedan encontrar estructuras, y a condición de que no encontremos de que surja una violencia que yo me temo hasta ahora es característica de todas las pandemias cuando se creen inatendidas. Exacto. Ahora, usted ha trabajado mucho el tema de la informalidad, y muchos dicen que es justamente la informalidad de aproximadamente el 70% de nuestra economía lo que ha hecho que seamos tan frágiles ante un evento de la naturaleza de la pandemia, el COVID-19. Yo diría más bien que es lo contrario, René. Ajá. El problema es la formalidad que no ha sabido absorber a los informales. Mira, cuando yo lancé el otro sendero, se entusiasmó un amigo mío y sacaron polos. Me acuerdo que una tienda que se llamaba entonces Escala,
que decían, yo también soy informal, no encontramos nadie que lo quería comprar. Nadie quiere ser informal, René. Entonces el problema acá es una formalidad que es muy difícil cumplir. La prueba de que es muy difícil cumplir es que muchas de las personas que todos vemos en los periódicos que han sufrido o están sufriendo prisión preventiva, todos son formales. Pues tampoco a los formales les gusta mucho la formalidad. El problema es una formalidad porque todo el mundo quiere ser formal. Claro, pero no todos los informales quieren ser empresarios. Muchos de los informales más bien quisieran tener un puesto en una empresa formal, pero no ser empresarios, ¿no? Porque Claro. ahí entramos al tema de la productividad, que es algo de lo que se le critica a sus postulados. O sea, estamos hablando de una masa informal que tiene una productividad bajísima y que no puede ser incorporada en su totalidad al mercado. Pero claro, pero la pregunta no es por qué esta gente está empleada por los informales, sino qué es lo que pasa que los formales no pueden ofrecer más del 30% del empleo en el Perú. Porque, pero eso es lo que está pasando. La crítica de la Organización Internacional del Trabajo en publicaciones que arrancan en Santiago de Chile es el capitalismo no funciona porque no logra emplear a su población. ¿Qué país es ese? El Perú, en el cual los empresarios solamente dan 30% de los puestos. René, el problema es la formalidad. Y si tiene productividad es porque tiene acceso al crédito, Claro. puede formar capital, y que los informales no pueden. Y no pueden no porque quieren, sino porque lo único que les da el sector formal es microcrédito. Entonces, Sí. por ejemplo, si tú a tu canal, que es un canal importante y grande, yo le doy solamente una microonda, tampoco estaría satisfecho. Nadie quiere micro. Lo que quieren es macro y el sector formal no se lo puede dar. Por lo tanto, lo que hay que reformar no es la informalidad. La formalidad, o sea, pero ahí entramos... Va a desaparecer, la informalidad va a desaparecer en el momento que hay una buena formalidad. Prueba de ello es que todo peruano que va afuera, la primera cosa que quiere es tener una tarjeta que claramente lo identifique como sector formal. Sí, vamos a hablar también de la flexibilización porque veo que usted está proponiendo de alguna manera flexibilizar la formalidad porque los resultados no están a la vista. Y también le quiero preguntar sobre las grandes conversaciones que tienen que haber, por ejemplo, el Pacto Perú, minería y sector salud. Pero esto, por favor, don Hernando, tras la pausa. Le ruego que nos espere, por favor, unos segundos. Gracias, René. Vamos. En Claro queremos que no arriesgues tu salud ni te expongas al fraude. Compra tu chip y actívalo en canales formales. Y recuerda que también puedes comprar y activarlo tú mismo. Para volver a divertirnos juntos, hoy tenemos que estar protegidos y quedarnos en casa. Tú cuidas a tu familia en cada elección. Por eso eliges Primor Defensas. Con vitaminas A, D, K y antioxidantes, los cuales contribuyen a la protección del sistema inmunológico. Y además, está avalado por la Sociedad Peruana de Nutrición. Salud y cuidado en todas tus comidas. Primor, una marca que cuida a tu familia desde hace más de 30 años. Don Hernando, antes de seguir con los análisis, quería preguntarle su opinión por el papel de la ministra Alba en esta pandemia, su expertise, su conducta, sus planes, sus propuestas, ¿le han parecido adecuados? A mí me parece que no, que es muy difícil enfocar el trabajo, por lo menos para mí, de la ministra, que ha dicho paso, cuando le he leído sus entrevistas me cae muy bien, es coherente. Lo que ocurre es que está trabajando dentro de un equipo dentro del cual la dictadura es de médicos. Ajá. Entonces, a tratar de aislar su comportamiento financiero es bien difícil. Ella está siguiendo y financiando lo que le están diciendo los médicos. Si más bien hubieran economistas también, y sociólogos, y antropólogos, y personas dedicadas a gerencia, management, sector privado, sistemas, que tratan de ver de qué manera se puede curar a la gente mejor y de qué manera se combate la pandemia esta, yo creo que en ese momento veríamos una ministra bastante distinta. Ella está financiando lo que Patria Roja le dijo que había que financiar, lo que el presidente le dijo financiar, y es básicamente pues Hacienda lo que está funcionando y ella está aportando dinero a lo que el resto del gobierno le dice. Entonces creo que es bien difícil
darle evaluarla. evaluarla. Usted si fuese ministro de Economía, ¿cómo manejaría esta dictadura médica, como la ha llamado usted? Bueno, en primer lugar, yo no aceptaría un Ministerio de Economía si no es que entro al gobierno con 5 ministros más, con el objetivo de acabar con este sistema de ministros que trabajan en silos absolutamente independientes, que no están coordinados, y no trabajaría para un ministro, para un presidente que tiene una orquesta. ¿Cuántos son? 18 ministerios, entonces tiene una orquesta con 18 instrumentos y no sabe ser jefe de orquesta. Entonces, la primera cosa que yo haría es no aceptar ese puesto a condición de que me den todo el gabinete, por lo menos, y tener una cierta estabilidad. Ya la presidencia, pues. Mucho que hay en términos de manejar esto, pero por supuesto, en el fondo esto es un país presidencialista, porque si te va mal siendo primer ministro, te despiden. Es el único lugar del mundo donde yo he visto que a los gerentes generales los despiden cada 22 meses. No es posible, pues. Así es, no se puede trabajar. así es. Y señor de Soto, ¿qué grandes conversaciones tendrían que haber en el Pacto Perú? Me imagino que la reforma del sistema de salud y una posición clara alrededor de la minería, para empezar, ¿o no? A ver, ¿me repites eso, por favor? El Pacto Perú es una nueva versión, digamos, del Acuerdo Nacional, donde hay unas políticas de Estado. Entonces, aprovechando la pandemia, usted le llama a la pandemia una oportunidad, como los chinos. Sí. Una crisis es también una oportunidad. ¿Oportunidad de qué, Hernando? Es una oportunidad porque todas las cosas que... Miren, este es un país fantástico en términos de recursos naturales. Es fantástico en términos de recursos humanos. Está muy bien ubicado ahora que hay Canal de Panamá, que hay APEC, tiene lugares de los cuales despachar todas sus mercaderías al exterior. Es competitivo. Entonces, si no está funcionando, es esencialmente porque es un país trabado. Es trabado y lo sabemos todos. Es un país en el cual, mire, solamente para combatir el coronavirus, entiendo yo, ya se ha aprobado más de 1000 normas. Entonces, si usted quiere realmente entrar a ver de qué manera productivamente va a cambiar la situación del COVID-19, tiene que ya lidiar con 1000 normas nuevas. Entonces, así no se puede trabajar, así no se puede enfocar. Uno se vuelve un lector de normas y leyes. Entonces, ¿qué es lo que significa la crisis? Es que la cosa ahora está tan mal que ya no tenemos que someternos a una serie de leguleyadas que nos dicen no se puede cambiar esto por esta razón o no. Ya estamos en condición de hacer cirugía y cambiar todo lo que está mal en el Perú, porque todo el Perú ya quiere un cambio radical. Y si quiere un cambio radical, entonces ha sido, desgraciadamente, pero así es, ofrecido por la crisis del COVID-19, y esa es la oportunidad. Y dicho de paso, no es solamente oriental. Hay las dos caras de Jano que también son occidentales. Todo el mundo está de acuerdo que una crisis... Es una oportunidad. Por ejemplo, claro, pero cuando te duelen los dientes... A Vizcarra no le alcanza el tiempo, señor de Soto. A Vizcarra no le alcanza el tiempo, ¿o sí? Yo creo, mire, de repente estamos frente a un Rocky Stallone, ¿no? Y de repente cae en la lona y se levanta rápido. Pero no parece muy probable, ¿no? ¿Pero qué haría usted? ¿Qué reformas concretas haría usted de acá al 28 de julio del 2021? ¿Qué se puede hacer? La primera cosa es saber qué está pasando en el país. Yo no creo que el gobierno tiene la menor idea de lo que está pasando en el país. Hay gente que en los sectores D y E, en la sierra, por ejemplo, se están muriendo como mosca. En otras palabras, no tienen dónde ir. No tienen enfermeros. Mire, la mayor parte de los médicos en estas áreas ya salieron porque el Estado les ha dado la libertad de ser desplazados de distintos otros lugares y nadie quiere estar en lugares de permiso. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es saber la cosa siguiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para eso se introdujeron en la Constitución de 1993 una serie de mecanismos que incluía el referéndum. El referéndum no es una cosa que se utiliza una vez al año y tampoco es un sistema de plebiscito, decir sí o no. Es un mecanismo, al igual que varios mecanismos aprobados desde que la OIT puso el mecanismo de consulta para darse cuenta qué ocurría en lugares específicos. El defensor del pueblo que fue creado, y lo diseñé yo, y lo comencé a implementar yo en 1984, no era para quejarse,
era para averiguar día a día dónde se tenía que ajustar el trabajo y no solamente quejarse, sino poder proponer soluciones porque se sabe lo que pasaba. Este es un gobierno, no este gobierno, porque no hay que culparlo al presidente Vizcarra de todo, pero hace mucho tiempo que los políticos en el Perú han decidido que una vez que llegan ya han leído sus libros y saben las soluciones. No, esto es como un paciente. Hay que conocerlo, hay que conocer el país. Hay que conocer el país. Y con respecto a la reforma de salud... Hay que ponerle un estetoscopio al pecho todos los días. Y con respecto hay que ponerle un estetoscopio. Al sistema de salud. René, ¿se te ocurriría manejar tu automóvil si tus agujas no te dicen a qué velocidad está yendo? ¿Se ocurriría meterte en un avión si tus agujas no te dicen a qué altura estás, cómo va la presión? ¿Qué institución sería el estetoscopio? ¿Qué institución podría representar ese papel? Son varias. En primer lugar, una descentralización bien hecha, número uno. Número dos. Segundo lugar, una prensa transparente que no está subvencionada por el Estado, cosa que pueden decir ciertas cosas y no decir otras. En tercer lugar, todos los mecanismos de consulta previa que están en una serie de instrumentos internacionales, uno de globalización correcta, otro de la 169, en las cuales yo participé y que ahora son parte de 1.495 leyes que han sido aprobadas, que son vigentes en el Perú y que no se utilizan. Bueno, tendría usted que tener un Congreso mayoritario, porque si no es imposible, para empezar, por el sistema. No, se exagera la fuerza del Congreso. Te voy a decir por qué. Si tú agarras todas las normas que se aprueban en el Perú, ¿no es cierto?, las 30.000 más o menos al año, el 98% parte del Ejecutivo, solamente el 2% viene del Congreso. El problema no es el Congreso. El Congreso es la forma más transparente que tenemos. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Pero le pueden bloquear políticas de Estado, le pueden censurar gabinetes. Entonces pueden hacer un contrapeso negativo también, no saludable. No, eso depende cuáles son las reglas del Congreso, pero este Congreso, lo siento, realmente este Congreso, que yo estuve en contra de vacar el Congreso, pero este Congreso lo diseñó el presidente. Este Congreso lo diseñó el señor Salvador Solar. Este Congreso no nació solo. Alguien lo diseñó con esas reglas. Lo generó, pero la población lo diseñó. No, pero depende pues qué poderes se le da. Se ha dado un Congreso que en primer lugar tiene un solo año. Entonces, ¿qué le parece lo de la ONP, por ejemplo, lo que han aprobado para dar o devolver, esa palabra es discutible, devolver fondos hasta 4.300 soles a quienes aportaron a la ONP? Ese tipo de medidas que está aprobando el Congreso o lo que ya fue desestimado por el Tribunal Constitucional de no pagar peaje. Mire, la madre del cordero es que están gobernando a ciegas y era perfectamente predecible. Además, yo lo dije, si usted tiene un congresista que es esencialmente un animal político, así como yo soy un animal social o un animal económico, que son animales políticos, y les da un año para hacer su marca, esto es el tipo de iniciativas que usted tiene que esperar. Han eliminado a todos los partidos políticos, no han escuchado a los centros de investigación, me han mandado a mí 5 ministros a los cuales yo he dado consejos, no me han vuelto a llamar, y eso ocurre con todo el mundo. Entonces, si están sordos y ciegos, este es el resultado. No es un problema de si haber Congreso, no. Es como un mal médico, lo mató. Eso no quiere decir que la medicina está mala, quiere decir que de vez en cuando hay un mal médico. De acuerdo. Para terminar, señor de Soto, usted, digamos, tiene muchas ganas de solucionar los grandes problemas del país, pero pareciera que nunca lo dejan. Oiga, ese es el drama de mi vida. Ese es el drama de mi vida, René. Tantas cosas que he querido hacer, tantos amores que no han sido recíprocos, es un drama para mí. Así es, René. ¿Pero tiene la fórmula para todo, don Hernando de Soto? No para todo, pero para bastantes cosas sí. Estoy estudiando. O sea, ¿tiene la receta para poder salir de esta crisis? Tengo la receta principal, y la receta principal es la siguiente, que yo no entro sin estetoscopio. Yo no gobierno o no trato de hacer y proponer cosas contra que la gente no ha entendido y que no puede implementar. Y eso, es una muy buena receta. Y eso se ve, por ejemplo, en la reacción de los distintos sectores poblacionales a las medidas restrictivas, ¿no? O sea, digamos, no había una buena comunicación del Estado para que toda la población cumpla de manera uniforme o tenga la misma actitud con estas medidas restrictivas y las entienda de la misma forma, porque hay varios Perús, incluso dentro de Lima.
Hay varios Estados Unidos, hay varias Suizas. Mire, tienes tú Suiza, por ejemplo, que es un país en el cual yo he vivido casi más de la mitad de mi vida, casi, que tienen 4 países. Son alemanes, son franceses, son italianos, son romanches y no se pueden el uno al otro. Pero logran todos ir en una misma dirección, no porque el Estado les dice que hay que hacer, sino porque todos tienen mecanismos referenciales, tienen derechos de iniciativa que parten de abajo hacia arriba, y de esa manera es bien sencillo gobernar. Uno sencillamente hace lo que sabe que es políticamente posible, y Claro. la política es el arte de lo posible, y en este caso el Perú no tiene o no ejerce más bien los mecanismos que están en la Constitución, claro, de 1993 para escuchar a su gente, y por lo tanto siempre se equivoca y no sabe dónde apuntar. No somos particularmente heterogéneos. La última pregunta, ¿está de acuerdo usted con el acuerdo de Escazú? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que al Perú le falta soberanía, esa más bien hay que afirmarla. Cuidado con los acuerdos internacionales que tienen maneras sigilosas de introducir voluntades que no son necesariamente las mejores. Estoy de acuerdo que los objetivos son buenos, creo que esos mecanismos, y sé dónde están enterrados las distintas trampas que vienen con muchos de estos acuerdos. Estoy en contra. Muy bien, don Hernando, muchísimas gracias. Espero tenerlo algún día en un debate, ¿no? Me gustaría dirigir un debate entre usted y un intelectual de otra orientación política para poder aclarar aún más los conceptos. Por lo pronto, felicito sus ganas de aportar al país. Ojalá lo dejen y ya nos contará pues con qué partido se asocia para postular a la presidencia en 2021. Oye, René, tiene mi número de teléfono. Cuando quieras el debate, marca nomás. Perfecto. Muchísimas gracias, don Hernando. Un gusto. Gracias por participar. Gracias, René. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, nosotros...